Miradas de Artista, radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Palabras al Aire, segundo programa del año 2021. Estamos grabando unos días antes del sábado, ¿no es cierto? Como siempre, como es costumbre. Y bueno, estamos en una jornada muy particular. Hoy parte del día hemos estado sin internet debido a la tormenta que se abateó sobre Mar del Plata, sobre todo la costa atlántica. En realidad hubo un tornadito al final de la tormenta que vi cómo volaba un capó de un coche, así que fue bastante bravo. Por otro lado, reflexiono sobre la crisis de la representación política, visto los acontecimientos de Nueva York y de Washington. Recuerdo aquello que decía el maestro Jorge Luis Borges, que la democracia es un exceso de la estadística, y creo que queda demostrado, porque aquí estamos hablando de una estadística y estamos hablando también de la fake news, que son la vedette de este principio de siglo, de estos primeros 20 años del siglo XXI, ¿no? Realmente bastante especial el momento histórico en el cual vivimos, a lo cual se suma la pandemia. La cantidad de muertos en Brasil es impresionante, la situación en Gran Bretaña realmente sobrecoge, y la situación en Estados Unidos obviamente también, porque al problema de la pandemia se suma ahora una crisis política sin precedentes en Estados Unidos. Se habla de la primera democracia del mundo. Yo creo que no es tan así, es quizás una de las democracias más mentirosas del mundo. Bien, vayamos entonces a lo nuestro. Hoy tenemos un programa muy especial con 4 escritoras. Primero, Marta Macarena Ferreira, una delicadísima poeta marplatense, que además es profesora universitaria en la Universidad de Mar del Plata, que bueno, acaba de presentar un libro. Por ese motivo nos pusimos en contacto con ella y nos envió un exquisito video grabado por Paola Galano, la periodista y crítica de espectáculos del diario La Capital. Amiga también, escritora también, poeta también. Solamente un poeta puede hacer un video de ese tipo sobre otro poeta.
Después tenemos a Marilyn Zumbo, una profesora de literatura castellano y latín, que ha tenido una irrupción en el género poético muy especial a través de los acrósticos y de los caligramas, ¿no? Ella lo va a explicar. Después, entrando un poco en la narrativa, finalmente, todo poesía no, algo de narrativa me piden muchos. Bueno, Analía Verónica Marconeto, paisana de Punta Alta, de mi pueblo, que ha editado 2 libros con Lágrimas de Circe, nos lee un fragmento de su último libro, Animalizados. Un libro muy divertido para todas las edades, con mucho movimiento, con mucho encanto. Es un libro además ilustrado exquisitamente, una edición muy especial. Bueno, van a ver ustedes algunas imágenes de la edición, que es una edición realmente muy rica. Bueno, ella lee un fragmento de su libro. Y finalmente, la pretexta marplatense, la pretexta local, nuestra pretexta más cercana, Mariano Toniolo, que ya tuvo un anticipo el pasado sábado, y que ahora hace una lectura de cerca de 15 minutos con un final muy especial. Van a ver el final de Marianita Toniolo, que es para alquilar balcones. Bien, allí vamos entonces, siempre con música y mucho entretenimiento. La perlita, por supuesto, como todos los sábados, y el taller literario a distancia, que hoy viene con un poema preciosísimo y una consigna muy especial. Bien, con música de intermedios, aquí vamos. Por una publicación del diario La Capital de Mar del Plata, de septiembre de 2020, nos enteramos que EUDEM había publicado Caligrafía del Silencio, libro de la licenciada en Letras y Magíster en Letras Hispánicas Marta Magdalena Ferreira, quien además es profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya habíamos intercambiado alguna información o alguna lectura entre ambos en redes sociales, pero esta fue una buena oportunidad para conectarnos con ella. Nos enteramos entonces de que el libro puede descargarse gratuitamente desde el catálogo virtual de EUDEM, Editorial Universitaria de Mar del Plata, que ha sido puesto a disposición de la audiencia lectora en el marco de la campaña Me Quedo en Casa Leyendo. Excelente iniciativa. Hemos recorrido la librería de EUDEM y realmente, librería virtual me refiero, ¿no? Son todos textos en PDF, no pueden bajarse, pero pueden leerse en línea. El nuevo libro de Marta Magdalena Ferreira es una original combinación de prosas breves con poemas que da lugar a un contrapunto en el que ambas modalidades literarias dialogan sobre naturaleza como paradigma de la vida y la belleza, la escritura en relación con el cuerpo, la búsqueda y el buceo en las profundidades de la sensibilidad. Todo ello con el eje puesto en la mirada confidente de una mujer que a la vez es todas las mujeres. De acuerdo a las palabras del poeta Rafael Felipe Oteririo, esta es una obra acabada y bien definida, con la que la autora logra plasmar los visajes de ese algo más que se encuentra a las puertas de la realidad, y que no es otra cosa que la puesta en acción de la potencia por ser y de la impotencia por decir, que lleva al hombre a hacer arte como última red de significación. Autorizadísimas palabras, por cierto, de Rafael Felipe Oteriño, que de alguna manera le dan consagración a este nuevo libro de Marta Magdalena Ferreira. Bien, con estas premisas y tales capacidades, el conjunto
Caligrafía del silencio, tiene la virtud de disputarle al silencio su soberanía sobre las personas y las cosas, devolviendo a la palabra la aventurada dimensión del sentido. De esta poeta ya sabíamos de la existencia de un libro, que es un poeta en Nueva York, Federico García Lorca, pero tenemos el gusto ahora de leerles también algunos poemas de Caligrafía del silencio. Con ello seguimos. Y acá les voy a leer dos poemas de la Caligrafía del silencio de Marta Magdalena Ferreira. Este libro se puede leer en línea en la biblioteca virtual de EUDEM, Editorial Universitaria de Mar del Plata. Palabras mudas, sonidos huecos, algo de todo lo que se dice en silencio. El inestable peso de las letras que no hablan encuentran un lugar en nuestra espalda, tienen la densidad de un sobresalto lento, de una esperanza que se resquebraja de tanto esperar. Las palabras mudas despiertan en los ojos, caminan en la cara y se sueldan al dolor. Madura el fruto en el vértigo de la rama, aguaceros corcovean en los puntos cardinales y el fruto sostiene su fragilidad. Quizás el latido se empecine en las ramas de la vida, aun cuando ni siquiera percibimos la tormenta. Y ahora les ofrecemos un precioso video filmado por Paola Galano. Con ello terminamos esta visita a la poesía de Marta Magdalena Ferreira. Tiempo o metros, una distancia que se evapora en mis pasos, como la travesía de un recuerdo. Vas y venís en un parpadeo, pero te queda el sabor de todas las conversaciones. Algunas tardes atravesaba esos metros y llegaba a su reino. Ahora todo se me vuelve metáfora, pero sé que lo viví. Mitad sueño, mitad magia. Fui pasajera de su universo, quizás un aleteo que perduró en su mirada, o un sortilegio que eternizó un suspiro para ventilar hasta el último rincón de mi oscuridad. Queda el relato de esa historia 1000 veces contada para mí, 1000 veces contada en el reverso de la emoción. Es mi relato el que cuaja la realidad y foresta los recodos del desierto. Es mi relato el vestigio de la vida que cabalga en la palabra. Mi relato tiene su cuerpo presente, la sonrisa y la mano que se detiene en mi mano para siempre. Ahora escribo y tengo la convicción de la metáfora para traducir los recuerdos.
Marilyn Zumbo es argentina, profesora de castellano, literatura y latín. Desde 1992 participó en antologías. Se destacó en mención de honor con el cuento Un grito a la vida, editorial Embajada de las Letras. Fue mención de honor por la poesía Falsedad en Junín País 2008, auspiciado por la Secretaría de Cultura, y tuvo un tercer puesto en poesía alternativa. En 2011 publicó su novela Sofía, a través de Editorial Duncan. Participó en 2012 en la antología Poesía bajo la autopista 2013 y quedó seleccionado en Letras del Face con un cuento breve, La extraña, también de Editorial Duncan. En 2014 recibió mención de honor con poesía en Caligrama, editorial Escrituras sin Fronteras. En 2016 participó en la antología Rapsodia de El Mono Armado. En 2017 quedó seleccionada en Escrito en el Viento por Editorial Duncan. En 2018 recibió mención de honor en Palabras Destacadas, concurso audiolibro, con los poemas Hay miradas que te hablan, Volver a inventarse, Juntar cada sensación, auspiciada por la Secretaría de Cultura e Instituto Cultural Latinoamericano. En 2019 también en Antología Poética, seleccionada en el homenaje a Pablo de Roca, auspiciado por el Centro Cultural Chileno O'Higgins. En noviembre de 2019, la Secretaría de Cultura de Vicente López le otorgó un stand en la Feria del Libro el 10 de noviembre para difundir sus obras. En agosto de 2020 le publicaron la segunda edición de Sofía y su lucha, violencia de género, otra vez en Editorial Duncan. Y en diciembre de 2020 le otorgaron el certificado por su obra poética premiada como destacada, con el auspicio de la ciudad de Quines, provincia de San Luis. Bien, esto es todo lo que tenemos sobre Marilyn Zumbo, que nos ha grabado un video con sus trabajos y ya los dejamos con ella. Hola, buen día. Mi nombre es Marilyn Zumbo. Quiero primero agradecer a Carlos Cartolano por esta oportunidad que me brinda de que ustedes me conozcan. Bueno, primero les voy a comentar cómo fue mi historia con la poesía y con la literatura en especial. A partir de los 14 años escribo y empezó mi escritura porque yo estaba aburrida en las clases, en la secundaria, y empecé a hacer lo que ahora sé que se llama acrósticos. Yo trataba, y así les hice el nombre a todas mis compañeras, a las profes, haciendo acrósticos. Más tarde me divertía haciendo lo que ahora sé que se llama caligramas. Y bueno, después de mi tránsito, la adolescencia, después a los 19 años me ocurrió algo horrible, espantoso, entonces la escritura me sirvió para sanar el alma y fue como catarsis en mi vida. Hasta ahora, ¿no? Hago catarsis escribiendo y escribo para poder vivir. Después de mucho tiempo, tuve varias etapas en la escritura. Después de mucho tiempo me di cuenta que también la escritura podía ayudar a los demás, entonces cambió el tenor, la temática de mi escritura. Pero una de mis primeras poesías que salió en un libro, mi primer libro, está esta poesía para sanar el alma que dice: sagrado recuerdo lejano, que aún danza con mesuras, sacudiendo mis adentros el triste sabor de mis entrañas. Bueno, esa es una. Después la otra dice así: sé que aún la esperas, paciente, aguardas que el tiempo deshaga esa ficción ficticia en la que está aún ceñida. La sé de memoria. Y por último, de aquella etapa, dice: con la naturalidad que un animal se traga al otro, absorbió el barro y se entregó en el delirio cruel del desamparo. Bueno, esto es por un lado. Después empecé a hacer caligramas para divertirme y me han publicado muchos caligramas. Algunos de ellos, de los caligramas, tienen la forma de la bota peninsular. No sé si la pueden observar. A ver, acá.
no sé si se observa bien, dice así. Esto es discordia peninsular y dice: el condicionamiento de A llevó a no conocer totalmente a B. Del producto ineficaz de ambos surgió el nacimiento de C. Igual, pese a los mutuos desconocimientos, vivieron felices un tiempo hasta que C empezó a preguntar y preguntar siempre por qué. Este es un caligrama y después un caligrama al estilo de Olivero Girondo, pero en realidad es una mujer que grita y que pide ayuda. Y dice así: este cansancio medular me comprime. Soy cápsulas de 1000 antídotos. Síndrome de miedo diagnosticaron. Me arrebataron el cuerpo, me amordazaron el alma y caigo hacia arriba. Este cansancio medular me detiene. No hay chalecos que impidan proclamar lo que siento. Grito, insulto, escupo, me atan, me callan, me duermen, despierto, acelero las palabras, escuchan, no entienden, y sigo, y caigo hacia arriba en este gran desconcierto. Estos fueron mis inicios en la escritura y bueno, gané un montón de antologías donde me han publicado un montón de caligramas y esa fue un poco, para no aburrirlos, mi primera instancia con las poesías. Bueno, siempre escribí, ya les dije, seguí escribiendo, me recibí de profesora, me di cuenta que mis alumnos necesitaban escribir algo que los motive para escribir. Empecé a hacer taller literario con ellos, hacían caligramas, acrósticos, y bueno, esa etapa fue muy productiva porque al ser escritora y haber publicado, los chicos me miraban de otra manera y bueno, es como que nos divertíamos mutuamente. Y escribí también mucho para ellos. Este es un libro que se llama Poesía a mano alzada y para que ellos no se aburran y puedan disfrutar de la poesía, tienen ilustraciones. Las ilustraciones son de Juan Carlos López, que me ilustró casi todas mis obras. Y bueno, y dice así: este es el centro. La vida encapsulada la llevó por sinuosos despertares, caminos hacia ningún lado, pero ella entró hacia afuera, empujada por el adentro, en un maremoto de sensaciones, dejó el disfraz, se dejó volar, su caída fue un leve ascenso hacia el centro. Por acá tenemos otra. Florecer, reconstruir, remodelar, recomenzar y volver al centro, dejar fluir las sensaciones encerradas en el oscuro laberinto de la palabra, que te anula, te paraliza, te sumerge en la nada, donde no existe el tiempo, ni hay oxígeno, solo flota la soledad que espera, pero podés llegar otra vez al centro, deshacer todos los aguijones que te ciñen y florecer, siempre florecer, en 1000 colores eternos. Ahí empecé a escribir para los demás porque me di cuenta que había que ayudar. De alguna manera la escritura tenía que ser como un puente entre el lector y el escritor. Entonces empecé a escribir desde otro lugar. Y dice: cuando la incomprensión navega las palabras y te atrapan y te arrebatan y te mutilan, te vas, te alejas, volvés a tu mundo paralelo, donde el arco iris canta, donde el sol juega la mancha y la luna te acaricia el alma, y crees que todo es posible, porque solo el amor sana. Bueno, y acá está la ilustración de Juan Carlos López. Después hay uno, bueno, también, abrazar el tiempo. Si podés alcanzar el cielo, extender tus brazos, hablar con los pájaros, murmurar con el segundo prólogo, que lo hizo una licenciada en psicología, dice así: Sofía llegó a mis manos a través de una paciente, quien lee por primera vez el libro en la escuela. En la historia, la profesora Marilyn Zumbo refleja la vida de una mujer quien ha sido víctima de la violencia durante muchos años. Sumado a ello, ha vivido en distintas épocas y contextos 2 pérdidas afectivas muy significativas. Estas cuestiones la imposibilitan acercarse a su verdadero deseo.
En la descripción de la personalidad de Sofía, la autora refleja acertadamente el perfil psicológico de una mujer víctima de la dominación y maltrato, en este caso de su pareja. Las víctimas de la violencia física y emocional suelen sentirse incapaces de poner límites, de decir no o basta. Son independientemente afectivas y económicamente del otro, y no tienen un criterio realista que les permita ver con claridad y objetividad qué es lo correcto y lo incorrecto, la cual se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a muertes o periodos de dolor emocional, abuso psíquico, físico, abandono afectivo, etc. Gracias a esta capacidad y el enriquecimiento espiritual, ella inicia un camino de crecimiento y poco a poco puede reaccionar a la sumisión y se lanza a la conquista de su libertad perdida. Lo fascinante de esta historia es que además trasluce cuestiones que refieren a la subjetividad, como el amor verdadero, el pelear por un mundo más justo, sin violencia, y el valor de la amistad. Cuando hayas llegado a la última página de esta historia, comprenderás que en la vida siempre hay oportunidades y que depende de uno mismo el poder cambiar el rumbo de su destino. Esto lo hizo la profesora licenciada Silvina Geluk, licenciada en Psicología, docente de nivel medio y universitario. Bueno, esta novela salió la segunda edición porque la primera se acabó y me la editaron el editorial Duncan. Ahora, el sol molesta, bueno, me gustaba hacer el video en el sol. Bueno, me gustó esta posibilidad de hacer un video al exterior que tiene que ver con la vida, porque siento que mis letras tienen vida. Y por último les quiero contar que va a salir un libro nuevo que se llama El Lazo Rojo, y ahí cuento lo que me pasó a los 19 años. Es un libro muy fuerte, es un poemario que me lo va a sacar próximamente Ediciones El Mono Armado. Y en este momento yo estoy haciendo, tengo un espacio, un programa radial, Radio Lares, que lo estoy haciendo una vez por semana, los jueves, y tiene que ver es un radio que en la radio abarca una zona al aire, que va desde Olivos hasta Tigre, y después se pueden conectar por internet o por Instagram en vivo. Bueno, la edición de esa radio tiene que ver también con acompañar a los que están solos, a los que se sienten mal, y es un poco también para difundir a los escritores contemporáneos, porque yo quiero difundirlos ahora que están en vida y no después. Entonces la función de mi programa, propuesta por la gente de Radio Lares, es acompañar a la gente a la tarde, darles una oportunidad de que escuchen música y literatura y poesía, explicarles qué son los acrósticos, y qué son los caligramas, qué es la poesía concreta. Todo eso lo fui haciendo en varios programas. Y sigo con música y poesía, así que todos aquellos que me escuchen y que quieran mandar alguna poesía para que yo los difunda, el mail es poesialares@gmail.com. Es poesía sin tilde, porque así lo han hecho en la radio. Bueno, les mando un beso enorme y le doy muchas gracias a Carlos que me permitió esta posibilidad de difundir lo que estoy haciendo. Hasta la próxima. Analía Verónica Marco Neto nació en la base naval de Puerto Belgrano en 1979. Vivió parte de su infancia en Inglaterra y ya adulta en Chile. Maestra de nivel inicial y profesora especializada en jardín maternal. Actualmente directora graduada del Instituto de
formación docente número 79, acredita un posgrado en el Instituto Avanza de Bahía Blanca. En la función docente siempre promovió la lectura, aún desde la primera infancia. Asimismo, siempre se sintió inclinada a escribir y ahora lo hace en forma profesional. La autora cree en la palabra, en su poder curativo y destructivo, el de hacer y deshacer, y este libro es una demostración de ello. El desafío consiste en estimular este poder tanto en la oralidad como en la escritura, y así pues desarrollarlo desde la apasionada lectura. Es este su segundo libro. Analía Verónica Marconeta nos orienta al conocimiento de este mundo y de los seres que lo habitan. También fantasea con la existencia de otros mundos y de otros incógnitos seres vivos. En el centro parecen encontrarse los humanos, que son o no son animales. ¿O acaso la cuestión consiste en humanizar a otros representantes de la escala zoológica? La autora mantiene inéditos los cuentos del perro negro y por segunda vez confió en Lágrimas de Circe. Esto en la carátula de Animalizados de Analía Verónica Marconeta. Edición de 1978, ¿no? Sí. Y a 2017 había editado con nosotros también, con Lágrimas de Circe, una colección de ensayos vinculados a su actividad docente, titulado Con el perdón de las palabras. Bien, con ustedes entonces, desde Punta Alta, provincia de Buenos Aires, la señora Analía Verónica Marconeta. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Analía Verónica Marconeta. Estoy invitada por Carlos Enrique Cartolano, un gran y amoroso amigo que tengo en Mar del Plata. Yo nací en la base naval Puerto Belgrano, me crié en la ciudad de Punta Alta y ahora, estoy viviendo nuevamente acá en Puerto Belgrano. He recibido esta invitación de parte suya para participar del relato de algunos de los cuentos que están incluidos en Animalizados, que es el segundo libro que escribí, que gracias a Carlos y su editorial Lágrimas de Circe fue posible, con un diseño que es maravilloso, la verdad que es divino. No es un libro que esté dedicado, obviamente, porque la imagen aparenta estar pensado para la literatura infantil. La verdad es que no es así, aunque pueden leerlo, por supuesto, los niños, pero tienen relatos que son relatos cortos y relatos un poco más extensos, que tienen que ver con eso, con el nivel de lógica, si se puede decir lógica o pensamiento, que tendría un animal en situaciones normales de un humano, digamos, ¿no es cierto? O a la inversa, podríamos decirlo, ¿por qué no? Como les decía, este libro contiene muchos cuentos, algunos microcuentos. Le voy a narrar uno, voy a empezar por también contiene imágenes, después le voy a mostrar al finalizar de relatarle el cuento, que es una calandria, el que voy a leer hoy. Les voy a mostrar la imagen final, pero creo que lo interesante es que compartamos las palabras, las entrelíneas, las intenciones, ¿no? ¿Qué quiso decir cuando escribió esto o lo otro? O tal vez no quise decir más que lo que les voy a leer. Así que acá comienza una calandria. Me encanta hojearlo, me encanta oler el libro. Y después les cuento una cosita, un par de cosas más al finalizar. Una calandria. Volaba con ese vuelo tan simple, a veces catatónico. De repente se movía, otras se detenía. Su fragilidad era tan certera como su belleza. Sus colores, esos colores variaban de acuerdo a los reflejos del sol que la salpicaban amablemente con cada una de sus aristas en rayos tornasolados de vívida luz. Así era como se movía, sin demasiados esfuerzos, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Ella lo sabía. No tenía mucho tiempo que perder, ninguno. El tiempo es tan relativo sobre esta tierra. Por este motivo es que los minutos de vida corrían a su favor. Minutos que apreciaba y valoraba al máximo. Conocía sus orígenes, no renegaba de ellos. De todas maneras, no le era posible olvidar su esencia.
No todos los gusanos tienen esa magnífica dualidad de ser feos y bellos al mismo tiempo. Ella había sido oruga. Esa oruga dejaría al tiempo los artificios del destino sobre su cuerpo. Un día, como tantos, revoloteaba por un campo de amapolas. El carmesí intenso de esas flores y su aroma embriagador deleitaba a cualquiera que pasara por allí. Había una que otra calandria volando con cantos recién estrenados. De paso, en búsqueda inquieta de alimento saludable para sus pichones. Una de esas calandrias vio a lo lejos algo que brillaba sobre una de las flores. Era ella, la mariposa. Impresionante su figura, sus tonos. El abrir y el cerrar de sus alas como alabando a un ser supremo le parecieron al ave movimientos tan eróticos como sensuales, inocentes y al mismo tiempo atrevidos. Posada sobre la amapola no hacía más que opacar la belleza de ésta. No dudó un instante. Se abalanzó despiadadamente sobre la mariposa. Quería apoderarse de esa belleza, de ese todo que la había hipnotizado en súbito anhelo. La mariposa en su mientras tanto con la flor, en esa relación bidireccional de placeres y transmutaciones, apenas pudo intuir que alguien la observaba acercándose como un cazador a su presa. Cuando menos lo pensó, sintió dos fríos y agresivos picos. Quedó desprevenida, asustada, temblorosa y debilitada. ¿Qué pasaba con sus alas? ¿Se estaba marchitando? Un dolor tremendo la hacía retorcerse, un escalofrío punzante le recorría su cuerpo delgado hasta la punta de sus entumecidas alas. Además, el aire frío aumentaba con la velocidad del planear del pájaro y descomponía sistemáticamente sus diminutas vísceras. El ave vislumbraba su nido, con buena vista y vuelo seguro. Creía que esa pobre mariposa serviría de comida para sus pichones hambrientos. No quiero escapar, soltame, déjame ser libre como antes. Tus hijos no me necesitan, pero mis amapolas necesitan de mí, y yo necesito de ellas para vivir. Así dijo, con una voz tan delicada e imperceptible, lo que era para ella misma el grito más agobiante emitido por su ser. ¿Acaso alguien puede oír el grito tenue de una mariposa? Por supuesto, la calandria no le contestaba, porque si abría el pico, la mariposa escaparía. Ella no iba a permitir que se le escapara por nada del mundo. Sobrevive el más apto. Pensaba para sí, qué alimento más sabroso y atractivo para mis retoños, el mejor de todos los que haya encontrado hace tiempo. La mariposa ya perdía fuerzas, no tenía otro remedio que aceptar su hado cruel, un nido de furiosos pichones que la destrozarían por completo. Pero no fue así. La ausencia de la calandria en su incesante búsqueda por alguna presa había sido demasiado extensa. De los 3 polluelos solo quedaba uno en el nido, agonizante. Apenas apoyó sus patas en el barro seco de su casa, la calandria soltó a la moribunda mariposa, casi con desprecio y olvido. Vio el dolor del pequeño que piaba dando miles de explicaciones. Fue el aguilucho, la culpa es suya. El ave no pudo más que ahogarse en lamentaciones y culpas, en una pesadilla infinita. Ni la furia ni la pena la dejaron en paz. Irremediablemente esa mariposa no sirvió de comida para nadie. Ya no sirvió para nada más. Para nada más. Fue muriendo lentamente recordando el color de sus amapolas, esos aromas a campos frescos, al cielo de verano que vio solo una vez y el de la noche, que se transformó en su eterna amiga. Bien, y acá tenemos una imagen, la imagen de la calandria. En realidad es un libro que tiene un atractivo muy interesante. No puedo hablar del contenido porque el contenido solamente puede dar detalle el quien lo lee. En este caso lo leí yo, que soy quien lo escribió, y en realidad no puedo emitir un juicio de opinión sobre eso, ¿verdad? El escritor, cuando escribe,
tiene en su íntimo deseo es conectar con otra persona, no consigo mismo. Lo hizo primero, por eso volcó todo eso en una escritura, en una prosa, en un poema. Pero yo creo que cuando realmente el escritor necesita imprimir, publicar un libro, es que necesita conectar con otras almas, ¿verdad? Y esas almas, esas personas, esos lectores son los que van a dar el veredicto final. Así que yo nuevamente agradezco a Carlos que me ha permitido este espacio. Me gustaría cerrar por allí este pequeño espacio con un microcuento, un poquito por ahí más musical, un poco más divertido, no tan trágico como lo que le pasó a la pobre mariposa. Y va a ser, les voy a mostrar en realidad, se llama microatracción, y es muy breve, pues un microcuento, y dice así: pez globo, pez erizo, conexión, unión, fusión, confusión, explosión. Así fue pues la secuencia de ese amor. Bien, espero que hayamos conectado a través de la pantalla, conectado las almas, digo, ¿verdad? Que es una forma de traspasar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Un año 2020 que ha sido bastante particular, bastante único, si se quiere, pero supongo que ha despertado algo que debemos mantener siempre vivos, que es o viva, que es la creatividad. Así que a todos aquellos artistas, escritores, escritoras, deseo de todo corazón que tengan un 2021 repleto de creatividad. Eso deseo. Y que ese deseo, esa pulsión de crear, los haga inmensamente felices. Así que los despido. Un cariño enorme, un abrazo y hasta cada palabra. Chao. Hasta luego. Presentamos a Mariana Toniolo, del cual ya dijimos algo al comienzo del programa. Bueno, Mariana es una de las integrantes de Las Pretextas, el grupo de poesía Las Pretextas, integrado por Vivi Albert, Alicia Márquez, María Laura Copié y Mariana Toniolo. Mariana tiene la particularidad de ser nuestra vecina, vive en Mar del Plata. Y siempre ha hablado de que va a organizar las reuniones de Las Pretextas aquí, los cafés, los encuentros, pero todavía no lo hemos hecho. En cuanto termine esta etapa de nuestra vida tan especial, con la reducción a los hogares y con el tránsito reducido y bueno, con escasa movilidad y demás, vamos a volver sobre el tema, porque realmente los abrazos de voces y los cafés mensuales son de una riqueza increíble y le han dado cabida a muchísimos escritores, poetas de todo el país y en algunos casos aún del exterior. Marianita es una animadora permanente de los encuentros, con la dulzura que la caracteriza, con la ingenuidad que la caracteriza, le da un movimiento muy especial a todo aquello en lo que participa. Por supuesto, participen también de las lecturas que se hacen en Mar del Plata, en otros encuentros, otros hechos culturales, y en el Mar del FIP, por supuesto, en los que hemos desarrollado hasta aquí, también ha participado. De hecho, participan las 4 pretextas, en forma unitaria. Bien, y Mariana tiene una lectura, como es ella, ¿no? Muy especial, de una candidez genial, que la hace tan dulce y tan cercana siempre. Van a ver el final, como ya les anticipé, es un final a todo vapor, lindísimo, me encantó.
Aquí vamos con Mariana, que es nuestra última escritora del día de hoy. Hola, mi nombre es Mariana Toniolo y quiero agradecerle mucho a Carto por haberme invitado a participar en Palabras en el Aire. Estos son los poemas que voy a compartir con ustedes. El primero tiene un acápite que dice así: y hasta la palabra vacío me llenó. Gustavo Cerati. Debería ser obligatorio tener una carta de amor en los bolsillos, envejecer los dedos tras las letras en papel, acariciar el sahumerio tibio de ese hoy que fue ayer y llegó a ser mañana, despertar la fe entre los pliegues contenidos de vacíos, una carta de amor infinita que hable de las no promesas de los amantes entre la risa, juegue de pañuelo bueno para los días de lluvia, disimule el adiós, acorte la distancia, sea vuelo contenido bajo los pies desnudos, humedezca los labios, besando el fuego, aunque la muerte no sea anunciada, argumenta el silencio y el vino, eclipse el mensaje residual de la no vida, escudo, puente, magia. Una carta de amor en el bolsillo, de la mujer hilando el desnudo en los lunes y anuncie que el vacío puede llenarse de girasoles acercando el cielo, flores luna de papel para el invierno, poema de tarde, luz y sombra, amor, eco. El azar que nace de su boca, saliva de dioses, miel que lo deletrea en su lengua, canciones oblicuas, cartas de amor en cassette, ordenando meticulosamente los equilibristas en su ventana, en las puertas abiertas para las hojas del paraíso. ¿Cuál es la danza de los vinos que nunca beberemos? Que fermentarán en el mosto de esta siempre ausencia, aniquilando la sombra en su estado de ebriedades, aún con el celo de las piedades y sus barricas de ternura, y el sol cuando el agua llueve sobre su espalda. ¿Cuáles? Las fotos que nunca enmarcarán todas nuestras cicatrices. La carta marcada escapando del eco de la habitación, arrojándose suicidas desde el borde de los toneles, vacilando en el bordado de lo que no somos, aunque la madeja se enreda y se estira, y sus bordes son elástico plata, migas de pan, indicando el hielo desconsiderado de los caminos de regreso, los lápices de colores para un retrato en blanco y negro, simulcop de otro simulcop en el mantra de la mariposa, la verticalidad de otro hombre que mece sus mañanas me hace amante en un reloj de arena que se escapa por los bordados del reflejo, pero la sal reposa en la espuma de la ola, aún sin conocer ni el equilibrio ni la salida, de las cenizas en las manos de otro hombre de humos, a pesar de que mis pies ya están dibujados en las esquirlas de todas sus memorias. Este poema tiene un acápite que dice: decir te amo es permitirse un mundo todavía. Rafael Vázquez. Mira, el paisaje recorrido bajo los callos de sus dedos, late los ojos que aún no la ven, ni la cosechan, alas de marea en verde nido, eco vacío de azúcares para la boca, porque la voz de pájaro solo se entiende en su propio idioma. Mira y peina sus ansias, que aprendió de temblor, mejor no marchitar, calecita de sí misma resolviendo rompecabezas, con pies de pasillos a la calle, sales que se secan en el umbral o sobre el escritorio, donde los papeles también le ganan la vida. Grita y piensa en gotas como puñados, hormiga obrera del amor mordiendo la luna, cocinando con sus gaviotas todo el arroz por la casa, pero no, mejor no. Tolerancia cero. Las uvas, lo verde del mar en estado puro, 16 kilómetros de distancia. El aguacate maduro entre los labios de la negación, del mañana, cara y seca de un almanaque al que se le acaban las cruces, señal baja.
nudo alto en la cornisa que se extiende sin rascacielos, como si el fuego no tuviera el color de la amapola, no fuera la calma eso que se escapa de los deseos, y el manto oscuro de piedades perdiera su cajita de resonancias, cuando la sal se eclipsa como la naturaleza en el barro, la naturaleza herida, la naturaleza muerta, piel adentro entre los bordes, que nunca significaran un desayuno de domingo, un te amo en la ventana, un jugar al dominó. Ah, pero las uvas y sus semillitas de corazones, las uvas y la piel de seda de todas tus bocas, el vino y la sangre, que son más que el gruñido oblicuo de nuestro tiempo sin tiempo, titilando cuando las puertas se abren de par en par, para callar con la mirada las agujas del reloj cuando camino por el hielo. Carta astral. El horóscopo no existe, o la luna en Sagitario, o el vacío de los lunes. ¿Los lunes serán como un jueves? A veces, la cama es simplemente eso. Las sábanas son sábanas. La almohada no es un espejo. La luna no es más luna por más que esté sobre el mantel. A veces, hasta el sol se equivoca. O los soles, o los dioses, o el universo entero gritando que vas a contramano. ¿A contramano de qué? Ni el alta de aquello que ya no sangra, ni el acopio prolijito de ilusiones, ni ser oveja de colores, hermosa sobre el deshielo. Los sillones jamás contemplan la ilusión de ser de piel. Al final, solo es el desnudo, ni un mantra, ni una boca de lobo. Tanta marea alta para tan poco cielo. Fe de ratas. ¿Qué quiero? Aunque mejor las pocas cosas que se cortan, cuando el alambre está entumecido de sus fiebres y los tomates sangrando se escapan sin piedad por la boca, amanecida la mañana, por los sorbidos sobre la mesa, que quiero que las migajas se comporten como palomas, que tus amigos y mis amigos jueguen a las escondidas del corazón, que si me pongo discontinua, tires de la soga, pero no la tiñas de rojo, que el verbo lunar de la marea alta sea el testigo de la cosecha, y cardúmenes enteros con ojeras de viento, con sales de mano, con el billete cuidadosamente doblado sobre la esquina de la falda, interpreten la cal, jueguen con mi arena. Recuerden que ningún egoísmo vale la humedad de una lágrima, ni los vacíos que no son de risa cuando se apaga la copa de vino. Que quiero dejar de cosechar los cristales rotos de otras humedades. Pagué de rojo cada uno de mis pecados, literalmente con el corte de mis labios, apretando las manos para no correrme del agua. Soñar en limpio, porque un eclipse nunca tendrá el mismo verbo del amor, y que no espero, sobre todo que no espero. Soy capaz del dulce de la mejor manzana, de tender ventanas al sol con cortinitas de plata y llenar de girasoles un balcón. Soy de las inmensidades que ahogo para no ser otra, la descalza en el barro, la equilibrista en la lluvia, la de la lágrima que le brota como si fuera un torrente, la del borde del abismo, siempre preparado para el pacto. Fe de ratas, corte de luz o calle sin salida. Que no se te olvide, que no, yo no te necesito. Jardinera. La reina de los alambres amansa finamente sus semillas de púa. ¿Cuánta tierra hace falta? ¿Cuántos pergaminos que indiquen la terquedad entre los vientos, como un papiro intenso con su brote de brújula vieja y burbujas de colores en sus cuadernos de soledad? Atracción, siempre, todo, que es como nada cuando en el camino no se encuentran las migajas ni pajaritos piando. Unísono al danzar de los limoneros en la ventana, azahar escapando bajo las grietas del vidrio,
el estado giratorio de las cosas, de todas las cosas. Plumas, cristales, grillos, aguacero, rosario en llamas, invierno. La reina de alambre siembra el maizal en su pequeño huerto de macetas y nada anida más que lo prohibido, como el ciego eslabón de una cadena que no sabe de sábanas limpias o reloj de arena maquillando el lado ojeroso de las cicatrices. Las púas de la reina de un balcón reinventa flores migratorias, cerrando la mirada en sus pestañas. Todo, en fin, se trata de un viaje. Todo, menos esos ojos de almendra y el borde de las humedades, brotando el herrumbe dorado, ignorando siempre la verdad que miente en las esquinas del malbón. Así languidece la noche. El templo sagrado que corroe la ausencia del cuerpo, las sábanas organizadas para la prevención de la fiesta y todos los ajuares, delineados en el borde de la que camina dormida, los bordes imprecisos de una multitud de sombras, tatuando espirales con raíces para la tierra, línea de expresión en la frente, blanco macizo de humedad, indultando a los huracanes que siembran sus luces de lodo, sus martes de ceniza, y todo aquello que ahueca la cicatriz sobre el vientre. Otro ocaso de perfuminas que se escaparon de la escalera y bellas durmientes al sol. Medalla mustia cuando la lengua no conoce el corazón de la palabra, y toda lava agrietada, toda estrella resumida en la brevedad de los cinceles, ébano confundido cuando nadie grita su nombre ni sus porqués. En fin, nada es lo que parece, ni la llovizna de su pelo, ni tener las piernas firmes, tanta fuerza que se sabe débil en los mantos de la piedra, tanto imaginarse dormida, para soñar el sí verdadero de la escala musical, y que es real la verdad, del mármol más allá de su frío, aunque no se puede hacer nido en una piel que no sabe de la ternura de ser arena. Y el último dice así: hay días en los que solo me empecino por la sal. Muerdo la cara de oscuras mariposas, escamas de caracoles con su lengua sin fuegos me invernan en la piel y la espuma se me escapa. Se burbujea el nido sin corazón de mis desnudos. Improviso plumas con el mismo peso del agua y un alma sin canciones. Pero ¿quién puede medir el eco de todas mis muertes? Acurrucando aquello que no brilla en ninguna boca, en ningún cristal muerto, en ninguna sombra a pesar del hilvanado en los plumajes de la gaviota, y de ser tan humana en la espera, con el sangrado de ninguna consecuencia, o de todas, porque no es menos grito aquel que oscurece el oro en el recelo de mis noches, en el insomnio sin filtro con sus girasoles finitos, hambrientos de boca llena en las migajas de un cielo, el desorden de mis manos por un poco de tibieza, un rayo de luz azul, un caramelo de cereza que le devuelva la piedad a lo secreto, a lo que se encorva sobre la mesa como una sucia fantasía, indultando al grito de lo que se estrella en mi garganta, que nada es más tarde que esta tarde con su desilusión. Me equivoqué. Imagino que muchos de los que están viendo nuestro programa de hoy sabrán quién es Aldo César, uno de los fotógrafos más afamados
yo creo que uno de los más geniales que tiene aún nuestro país. Es un hombre muy mayor, tiene ya 81 años, y hace un tiempo me sorprendió algo que dijo y que realmente palpamos, ¿no? Aldo César dijo: la cámara del celular es la revolución de la mirada. Es tal cual, ¿no? Tal cual. Hay tantas miradas como celulares a esta altura de la cosecha. Bien, y vamos a compartir algunas respuestas de Aldo César al reportaje que le hizo Pilar Altilio. Y esta es nuestra perlita del día de hoy. De hablar pausado y con su Leica al hombro, Aldo César activa su memoria prodigiosa cada vez que mira alguna de sus fotos. La pasión es más importante que la emoción, que es más desordenada, explica el fotógrafo en el acto de donación de más de 60 fotografías de su archivo al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. De su oficio y su trayectoria habló Victoria Nordhorn, directora del MAMBA, en la presentación de la interacción al acervo y también de Archivo Aldo César 1958-2018, 60 años de imágenes, un libro editado por Gabriela Conte. Nacido en Buenos Aires en 1939, César se ocupó de explorar toda la línea de posibilidades históricas de las cámaras, las analógicas, las digitales y su celular, una ductilidad no muy frecuente. Todas de forma manual, como uso las cámaras, porque sé lo que quiero, comentó en un diálogo posterior. ¿Qué sucede cuando ve algo interesante y quiere registrarlo? Miro y se produce una secuencia, se activa un mecanismo que en segundos pasa del ojo al cerebro y de ahí al clic que hace que tome la foto que ya vi. Recuerdo una toma de la fragata Libertad que venía navegando a 5 millas de la costa en Punta del Este. Quería que la silueta se recortara en el aro del sol a punto de salir y con una velocidad muy coordinada me trasladé en los pocos minutos que tenía para conseguirla, hasta que encontré en un médano el punto exacto desde donde el encuadre era perfecto. Es un trabajo minucioso y no tengo pereza para buscar ese ángulo milimétrico. La pereza es el peor enemigo. Hablemos un poco de su evolución en el uso de diferentes tecnologías. Me lancé a la fotografía con pánico, porque fui un pésimo alumno de matemática, pensando que era inútil perder el tiempo en algo que sentía tan distante. Pero a la vez siempre creí que las cámaras tenían una complejísima relación con la ciencia. Hice el primer rollo con la Leica que le pedí al padre de un amigo que ajustara la luz para dar una vuelta a la manzana. No tuvo nada relevante, salvo una foto esclarecedora, un encuadre que haría hoy de su madre de espaldas con una capelina, donde sí había un recorte osado y original, algo que me identifica. Entonces me di cuenta de que se resolvía con un aparatito llamado fotómetro. Me sumergí en la fotografía, con pasión, pero ese pánico se mantenía. Es que la fotografía se nutre de 2 factores: la entrada de la luz por el diafragma y las velocidades del fotómetro que permiten captar algo en movimiento o bajar la velocidad, poder tener una foto de un interior o cualquier objeto estático. Soy muy básico y siempre quise que la cámara no me gobernara. Tengo pánico de los blancos quemados. Si no cuido los blancos, pierdo el detalle de las altas luces. Y una respuesta a una última pregunta. ¿Qué significa tener obra en una colección como la de este museo, por el acceso para la investigación, por su legado y para poner en diálogo su obra con la de otros artistas? Lo del museo es un gran incentivo para mí porque es un problema encontrar las personas que realmente se interesen en tu obra para el atesoramiento de las imágenes.
Me encanta tratar de entusiasmar a jóvenes. Cuando Victoria vio las 700 fotos colgadas en la gran sala, fue muy clara. Me sugirió que solo había 4 en el museo, entre ellas una pintura de los años 70, que me emocionó. Ahí fue que comenzó este plan. Se refiere obviamente al Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires. Bien, esta ha sido nuestra perlita de hoy. Mientras se desarrolla, le hemos ofrecido algunas fotografías del maestro Aldo Cesa. Algunas realmente son tremendamente hermosas. Yo tengo en mi comedor estar frente a mi computadora la foto con la cual Aldo Cesa hizo la tapa de Los Gauchos, carátula de la exposición y carátula del libro en consecuencia de esa exposición de Los Gauchos. Son esas dos mates, esas dos manos que comparten el mate. Algo que hoy no se puede hacer, pero que miro la foto y me dan unas ganas de tomar mate tremendas. Bueno, hasta aquí nuestra perlita de hoy y volvemos en un rato. Bueno, aquí estamos terminando el programa de hoy, 9 de enero del nuevo año 2021. Tenemos un libro entre manos precioso. Este libro. Palma Real, de uno de los más grandes poetas argentinos vivos, Jorge Bocanera. Les voy a leer un poema y después les voy a dar un verso para que escriban a partir de la más clásica consigna de taller que existe. Escribir a partir de este verso, utilizándolo o no, es decir, incluyéndolo en el texto que escriban o partiendo de ese texto para escribir algo absolutamente diferente. Bien, el poema que les voy a leer se llama El violinista Jacobo Figman entra al bosque. De bruces, de cruces, el ambulante se dibuja a sí mismo con carbonillas rotas. Clavado en el pecho de un dios indiferente, arrasa lo que pinta, come de esos despojos. Vive de lo que quema. No hay respiro, solo palacios de ceniza que recupera su caligrafía. Príncipe en desamparo abomina del cuerpo, arguye que Dios pesa, destruye sus pinturas. Morino rojo hundido en la hojarasca e interroga a su sombra. ¿La soledad es un Dios? ¿Tanto pesa esa nada? El hospicio del mundo le retiró el saludo. Carga la bolsa de los huesos por el desierto de su cuerpo. Maravilloso poema que dice mucho además de Jacobo Figman, es un surrealista que fue tomado por loco, que fue internado en el neuropsiquiátrico y que después fue rescatado por otro poeta. Vamos a hablar algún día un poco más de Jacobo Figman, que es también un modelo de escritura, hay que leerlo, sobre todo Morino Rojo, que este poema de Bocanera que acabamos de leer menciona. Bueno, el verso que les doy de Bocanera a partir del cual escribir es: hay que aprender a leer las hojas. Hay que aprender a leer las hojas. Obviamente, este libro, Palma Real, que está relacionado con la selva de Centroamérica, se refiere a las hojas de los árboles, a las hojas verdes.
Bien, allá vamos entonces, terminamos el programa hoy con esta consigna, hermosa consigna, hay que aprender a leer las hojas. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta entonces.